Buenas noches. Y de alguna manera continuando lo que se refería el director de programación respecto a escritores y poetas, es decir, este homenaje es un homenaje que lo hacemos en el marco del ciclo de poetas que venimos llevando desde hace 4 años adelante con la colaboración estrechísima, y otra vez vuelvo a agradecerles, de Casa de América, donde poetas argentinos han podido leer sus poemas. Entonces nosotros decíamos, ¿cómo podemos dejar de ausentes o fuera de este ciclo a 3 personajes tan coherentes en su vida, en su acción y en su obra, como son Haroldo Conti, Paco Urondo y Rodolfo Walsh? Y precisamente este homenaje yo creo que está organizado, y invitamos a todos desde el Departamento Cultural de la Embajada Argentina, pero yo he querido, a través de nuestra voz, que se expresaran muchos de los poetas que hicieron posible este ciclo. Por eso, en cada una de las presentaciones que yo haga de los 3, para dar lugar a que Susana interprete parte de su obra, voy a mencionar lo que escribieron los poetas que participaron en este ciclo sobre estos 3 autores. Vamos a empezar por Rodolfo Walsh. En el 2010 se publicaron sus cuentos completos, la editorial 23, y el prólogo se debe a Viviana Paletta. Viviana Paletta es una joven poeta que participó activamente, muy talentosa, que participó activamente en este ciclo de poetas, cuya obra está recogida en el libro que editamos en este ciclo, sobre este ciclo, y que de alguna manera ese prólogo a mí me ha servido de guía para hablar de Rodolfo Walsh. Voy a pedir disculpas porque es tanto lo que hay que decir de Rodolfo Walsh, que 15 minutos, la mayoría de los que lo han conocido van a decir, se olvidó de decir esto, lo otro, es así, es imposible. Es más, yo creo que si he padecido un poco es precisamente para tratar de sintetizar arbitrariamente, y no sé si en forma muy justa, todo lo que se puede decir de él. Voy a empezar con algo que dijo él, con algo que dijo Rodolfo Walsh. Soy lento. He tardado 15 años en pasar del mero nacionalismo a la izquierda, lustros en aprender a armar un cuento, a sentir la respiración de un texto. Sé que me falta mucho para poder decir instantáneamente lo que quiero, en su forma óptima. Pienso que la literatura es, entre otras cosas, un avance laborioso a través de la propia estupidez. Nació el 9 de enero de 1927 en Choel, provincia de Río Negro. Era de ascendencia irlandesa y pertenecía a la clase media rural. Su familia se arruinó económicamente en 1936 y debieron dispersarse, con lo cual él pasó los primeros años de su vida en internados de congregaciones irlandesas. Y esto es importante mencionarlo porque toda esa experiencia dio marco a los cuentos que corresponden, que son muy importantes, y que corresponde a lo que se conoce como la saga de los irlandeses. A comienzos de los años 40, entonces se traslada a Buenos Aires para culminar su educación secundaria. En 1944 comienza a trabajar en la editorial Hachette, y primero como corrector y después como un prolífero traductor. Posteriormente va a cursar estudios en la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata,
En 1950 escribe un relato que se llama Las tres noches de Isaías Blum, que recibe una mención en el primer premio de cuentos policiales que organiza la revista Bea y Lea. A partir de 1951 se dedica al periodismo y trabaja para Bea y Lea y para Leoplan. En esta también publicará cuentos, siendo Los Nutrieros el primero de ellos, aparecido el 26 de junio. En 1953 compila 10 cuentos policiales argentinos, la primera antología del género que se edita en el país. También aparece su libro Variaciones en Rojo, 3 relatos en clave de policial clásico con el que obtiene el Premio Municipal de Literatura. En torno a esos años se traslada con su mujer a La Plata, donde van a fijar su residencia, y allí nacerán sus hijas Patricia, Cecilia y María Victoria. En 1954 publica en el matutino La Nación un artículo en calidad de experto en literatura policial, donde empieza a abordar su preocupación por el poder y por la avidez económica. A través de sus escritos nosotros vemos la evolución política de Rodolfo Walsh. Con el triunfo de la Revolución Libertadora, autodenominación del golpe que derroca a Perón el 16 de septiembre de 1955, incursiona en lo que conocemos como temas de interés general. Atraído por personajes excepcionales, realiza artículos con tintes épicos sobre el mundo de la política y en particular sobre el ámbito castrense, pero que abrigan el germen de su discusión con las instituciones. Para muchos, 1956 es el año crucial que marcará su vida, cuando decide denunciar la feroz represión que siguió al levantamiento peronista del general Valle. La noche del 9 de junio de 1956, la policía bonaerense, bajo las órdenes del teniente coronel Fernández Suárez y antes de ser promulgada la ley marcial, realiza un allanamiento en el barrio de Florida, donde detiene a un grupo de personas acusados de estar relacionados con la revuelta. De madrugada son fusilados en un basural de José León Suárez. 5 mueren y otros logran fugarse. En la búsqueda de uno de ellos, Juan Carlos Libraga, que es uno de los sobrevivientes, a él se lo cuentan en un bar en La Plata, dice, hay sobrevivientes, uno se llama Juan Carlos Libraga y él lo busca, y su testimonio inicial es lo que provocará la indagación y ulterior denuncia de Rodolfo Walsh. Con Yo también fui fusilado, inicia la serie de artículos donde reconstruye laboriosamente los hechos, publicada entre enero y marzo de 1957 en el diario Revolución Nacional. De allí resultará su libro Operación Masacre, obra fundacional de la literatura argentina y verdadero hito del género testimonial. Afirmaba: Operación Masacre cambió mi vida. Haciéndola descubrí, además de mis perplejidades íntimas, que existía un amenazante mundo exterior. Él es el pionero de este género, aunque muchos se lo atribuyen a Truman Capote, que sacó un libro 10 años después de Operación Masacre. A mediados de 1958 denuncia un nuevo crimen. Publicará en mayoría la serie completa de artículos del caso Satanowski, donde aborda el asesinato el 13 de junio de 1957 de Marco Satanowski, abogado de Peralta Ramos, principal accionista del diario La Razón, ordenado por los servicios de inteligencia del Estado para hacerse con el periódico. Para llevar a cabo estas indagaciones y proteger su vida, se mueve armado y con documento falso como Francisco Freire, y evita vivir en su domicilio habitual,
recalando en el Tigre o en un rancho de Merlo, particularmente en el Tigre. En 1959 es reclamado por Jorge Massetti para poner en marcha la agencia de noticias Prensa Latina en Cuba, a la que se sumarán otros grandes escritores del periodismo americano, como García Márquez, Onetti, García Lupo, Triveri, Díaz Rangel. A finales de julio se traslada a La Habana, donde dirigirá el Departamento de Servicios Especiales dedicado a los problemas políticos de América Latina y a los culturales. De su experiencia cubana, el episodio más recordado, estupendamente narrado por García Márquez, es que supo descifrar por su oficio de criptógrafo la invasión a la Bahía de los Cochinos instrumentado por la CIA a través de agentes en Guatemala. Enumerando sus oficios, él mismo lo destaca así y dice: el más espectacular, limpiador de ventanas; el más humillante, lavacopas; el más burgués, comerciante de antigüedades; el más secreto, criptógrafo en Cuba. De regreso a Argentina intensifica su creación literaria. Continúa cultivando el policial. En 1961 obtiene 2 distinciones en un concurso organizado por Bea y Lea y escribe 2 obras de teatro, feroces sátiras del estamento militar: La batalla y La granada. Esta última se estrenó en abril de 1965, pero el jurado se limitó a concederle solo el segundo premio de la Comedia Nacional, debido a que creyó inadecuado premiar un texto que se mofaba del ejército. Walsh habla al respecto en una carta a su hija Vicky y le dice: lo ocurrido ahí demuestra que están equivocados quienes creen que me bastaría escribir cosas inofensivas para que me llovieran los premios. Aquí hay todo un sector de la cultura oficial, entre comillas, del periodismo serio, entre comillas, que nunca me va a perdonar que haya escrito Operación Masacre y Caso Satanowski y que haya estado en Cuba. Retornará en distintas ocasiones a Cuba, en especial para participar como jurado en el Premio Casa de las Américas o en el Congreso Cultural de La Habana en 1967. Sobre su experiencia en la Revolución Cubana dirá: me fui a Cuba, asistí al nacimiento de un orden nuevo, contradictorio, a veces épico, a veces fastidioso. En 1969 publica ¿Quién mató a Rosendo?, obra en la que acusa al mayor representante de la burocracia sindical del momento, Augusto Bandor, por su responsabilidad en el asesinato del dirigente metalúrgico Rosendo García en mayo de 1966. Según palabras del autor, dice: su tema superficial es la muerte del simpático matón y capitalista de juego que se llamó Rosendo García. Su tema profundo es el drama del sindicalismo peronista a partir de 1955. Sus destinatarios naturales son los trabajadores de mi país. Luego dirige el periódico de la organización CGT de los argentinos, el cual terminará editándose clandestinamente desde 1968 a 1970. Yo recuerdo, esto es mío, que Ongaro decía: no le entiendo nada a este intelectual, pero me cae muy bien. Con gran intensidad vive Walsh en estos momentos la tensión entre escritura y militancia política. Así lo resume Ricardo Piglia en la entrevista que le realizó en 1970 y que acompaña la edición de Un oscuro día de justicia, editado en 1973. Dice Piglia: su obra está escindida por ese contraste y lo significativo en que, a diferencia de tantos otros, comprendió claramente que debía trabajar esa contradicción y exasperarla. En 1973 se incorpora a la organización Montoneros, en cuyo órgano de prensa participará.
Crearán el periódico Noticias, en el que trabajarán excelentes periodistas como Bonazo, Juan Gelman, Paco Urondo y Horacio Berbisky. Este año publica como libro El caso Satanosque e integra el jurado junto a Cortázar, Onetti y Río Abastos del Premio Internacional de Novela América Latina, auspiciado por La Opinión y Editorial Sudamericana. Además, se estrena la película Operación Masacre, que rodó clandestinamente Jorge Cedrón 2 años antes y en la que participó otro de los sobrevivientes de Trelew, Julio Troxler. A mediados de 1974, con posterioridad a la muerte de Juan Domingo Perón, se clausura Noticias, estando ya la organización Montoneros en la clandestinidad. Como en otras ocasiones, asiste al rápido deterioro político del país y a un nuevo golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976, con que se produce la instauración de la dictadura bajo el eufemismo de proceso de reorganización nacional. El 29 de septiembre de 1976 caerá en combate su hija Victoria, Vicky. En este contexto de desesperación y terror, Walsh desarrolla una nueva estrategia periodística. Escribirá desde la clandestinidad y el nomadismo, bajo el nombre de Agencia Clandestina de Noticias, tanto como del de Cadena Informativa. Publicará textos mimeográficos que son distribuidos por correo o de mano en mano. Con ellos denuncia el poder devastador de la Junta Militar, enfrentándose a la censura, en un recurso más de su imaginación política y de su coraje. Además, disiende en repetidas ocasiones de la cúpula de Montoneros. Su oposición radica en que considera un error la persistencia en la lucha armada contra un enemigo tan poderoso y se retira. Por último, para terminar, como último documento de su escritura, los textos donde plantea sus diferencias tácticas e ideológicas con los montoneros, las cartas públicas a los caídos, su hija Vicky y su amigo del alma, el poeta Paco Urondo, y la memorable catilinaria que envía la Junta Militar, su carta abierta, en ocasión de cumplirse el primer año del golpe de Estado, que firma con su propio nombre, como afirma Carlos Gamerro en Rodolfo Walsh, escritor. En este texto final, el autor individual y el militante anónimo volvieron a encontrarse. Se trata de la culminación de una labor intelectual signada por la vocación irrenunciable de la ética, del ejercicio de la libertad y de la autonomía del escritor. El 25 de marzo de 1977 cae en una emboscada, no se entrega, es acribillado y su cadáver es trasladado a la Escuela de Mecánica de la Armada. Tenía 50 años. 24 horas después, su casa será arrasada. Sí, sí. Yo he escogido de Rodolfo Walsh para comenzar un cuento que se llama Ese hombre. Ese hombre es Perón. Es un sueño de Rodolfo Walsh, tal vez, una ensoñación. Él, viniendo de Cuba, viene aquí, a Madrid, a Puerta de Hierro, y se reúne con Perón. Aquí aparecen dos muertos fundamentales en la historia de Argentina y creo que del mundo. Eva Perón, cuyo cadáver no había aparecido todavía, y el Che Guevara, que acababa de morir. Son los personajes que toca y el texto dice... Voy a un pequeño glosario. Se usa la palabra encendedor, en un momento, encendedor de oro, es un mechero. Otra palabra, Winston, que es una marca de cigarrillos, no sé si la conocéis aquí. ¿Sí? Y otra palabra, pullover, que el pullover es el jersey. Creo que todo lo demás está
se puede comprender. El guardia civil pregunta el nombre, consulta su lista, abre la puerta del parque. El tenue sol madrileño quita de las rodillas la lluvia de París, funde la nieve de Praga. En la casa me recibe el secretario discreto, urgido por irradiación cotidiana. Yo sé que debería estar observando los detalles, pero no veo más que la alfombra, el artesonado, la penumbra de la sala, donde enseguida aparece el viejo. Su voz tranquila. Me estaba esperando. Sigue alto y erguido, indestructible. Se agacha un poco para darme la mano. Lo estaba esperando, dice. Tenía muchos deseos de conocerlo, le aseguro. Todo es claro y ordenado en su despacho. Libros en los anaqueles, un Martín Fierro a caballo, el banderín argentino, Juan 23 bajo el vidrio del escritorio. Cuando se sienta, veo por primera vez la desollada cara del viejo, la cascada de venitas rojas que no aparecen en las fotos, o que las fotos olvidan, lo mismo que uno. ¿Café? Dice. ¿Coñac? Ofrece Winstons. Se inclina hacia adelante para dar fuego con el encendedor de oro. Tal vez me he quedado dormido en alguna butaca de algún aeropuerto, en alguna indescifrable escala nocturna, y este sueño preocupado es una broma del cansancio. Pero el viejo está allí. Veo el traje pizarra, el pullover rojo, las ideas que se ordenan en su cara la embellecen. Escucho la voz persuasiva que habla del mundo, sus grandes movimientos circulares, sus leyes inmutables. A los imperios no los derriba nadie, dice. Se pudren por dentro, se caen solos. Solos, pienso. Parece que adivina. Cuando alguien los empuja, recuerda. En este continente yo los he enfrentado. Café sin cafeína, es más sano. Mire Vietnam. Miro Vietnam. Sonrisas ambiguas, pisadas nocturnas en la selva húmeda, espaldas maternas cargando obuses, una bandera roja flameando sobre Hue bajo una lluvia incesante de napalm. Los militares yanquis, explica, son muy brutos. No leen la historia. Creen que la guerra la gana el ejército. Ya no le quedan amigos en el mundo, dice. A mí me derrocó la sinarquía, aclara. Después vinieron a buscarme. Los yanquis. ¿Cuántas veces? Y ahora no sé cuál es mi risa, cuál es la suya, la del Papa Juan XXIII, divertido en su modo de cromo. El viejo desliza sobre el vidrio una caja taraseada de tabacos. Tomo uno, lo hago girar entre los dedos. Aspiro su lejano aroma. Me los manda Fidel, dice el viejo. ¿Cómo están por allá? Siempre preguntan por usted, le digo. Y es cierto, siempre preguntan por él. Esperan su visita, le digo. Me hubiera gustado ir, pero no ha llegado el momento. Usted sabe, hay que pasar por Moscú. El círculo ha vuelto a crecer. Las costas se dilatan, la selva, América. Hablamos de los muertos. El viejo guarda la caja de tabacos, saca un libro abierto en la dedicatoria de un adversario que evolucionó, la firma brevísima del gran muerto. El Che. La firma brevísima. Ese muerto reciente cuyas cenizas llueven sobre 1000 ciudades, que anda por ahí asomado a las cocinas, a los dormitorios, probando el caldo de las ollas, creciendo en los huesos de los chicos. Tenía el fuego sagrado, dice el viejo. Lástima que no trabajara para nosotros. Y la cara se le nubla de pena, de desconcierto, quién sabe. Él pensaba que había que apurarse. Sí,
pero ya ve, porque ellos creen que Vietnam se acaba y que después caerán sobre nosotros, sobre ellos, digo, es que por eso estaban apurados. La guerra es larga, responde sin apuro. Vuelvo a mirarlo como si yo fuera el viejo y él tuviera un largo futuro por delante. Si él quisiera, pienso. La puerta se abre sola. Un fogonazo de alegría le alumbra la cara surcada de venitas del viejo, que se para y avanza hacia el perro lanudo que entra en dos patas. Yo miro el despliegue de mimos y festejos que cortan las preguntas, acaso la entrevista. Pero el viejo vuelve, se sienta. ¿Otro café?, dice. Yo le mandé a decir que tuviera cuidado, que desconfiara de esa gente. No era tiempo. ¿Cuándo entonces? ¿Cuándo? Yo he esperado mucho. Tal vez lo estoy fastidiando. ¿Acaso va a mirar su reloj? Usar un pretexto que no necesita. Le voy a contar un chiste, sugiere. Las 11 de la mañana entran por el ventanal aclarando la sonrisa. Risas. Imposible no reír cuando el viejo cuenta un chiste. Pero consigue que el cotejo con la realidad después del chiste parezca un segundo chiste, mejor que el primero. Ahora sí, ha mirado el reloj. De golpe entiendo que he pasado horas sumergido en la envolvente conversación del viejo, como quien escuchara a cualquier padre, y que al salir estaré caminando por las calles de Puerta de Hierro con todas las preguntas sin hacer. Y esa mujer, digo, su cara es gris, una muralla. Creo que la quemaron, dice. No la quemaron, fantaseo. Está en un jardín, en una embajada, de pie, una estatua bajo la tierra, donde llueve. Llueve siempre, pienso, y ella se pudre. Puede ser. Su cara es más remota que nunca. Algún día se sabrá. Y los otros muertos, quiero saber, los fusilados, los torturados. Un ramaje de vieja cólera circula por su cara. El pueblo pedirá cuentas. ¿Cuándo? Algún día. Algún día saldrá a la calle, como el 56 o en el 57. ¿Por qué no ha vuelto a salir entonces? Porque yo no he querido, dice. ¿Cuándo, general? ¿Cuándo? Vamos con Paco. No, un segundito. Espérate, me faltan las frases. ¿Se aburren? Ah, no, me hacen cualquier cosa, como he traído material, me dicen corta. Unas frases que aparte me las diste vos, que me encantan. Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante, y el que comprendiendo no actúa tendrá un lugar en la antología del llanto, no en la historia viva de su tierra. Otro. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como una propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Ahora sí, Paco. Una semblanza. Voy a hacer una breve selección de la carta que escribió, una semblanza que tuvo que preparar Rodolfo después del asesinato de Paco Urondo, que tiene una cita muy bonita, que vale para estos tres grandes escritores y vale para todos. Es una cita de Julius Fusik, escrita en el patíbulo de Praga, cárcel de la Gestapo, en 1943, cuando lo iban a fusilar. Este revolucionario escribió, y es hermoso: lo repito una vez más, hemos vivido para la alegría, por la alegría hemos ido al combate y por ella morimos, que la tristeza jamás vaya unida a nuestro nombre. Carta de Rodolfo a Paco. Mi querido Paco,
Me han pedido que escriba una semblanza tuya. Es lo último que yo hubiera querido escribir, pero me doy cuenta que es necesario que alguien empiece a decir algo de tu hermosa vida antes que otros con más capacidad puedan estudiarla junto a tu obra. Lo primero que me acude a la memoria es la frase de ese poeta guerrillero checo al que mataron. Creo que dejó escrito: recuérdenme siempre en nombre de la alegría, o así. Para nosotros, Paco, la alegría era muchas cosas de cada día. La compañera, la hija, el hijo, los nietos, un truco, un verso, una ginebra. Pero más que nada, era una certidumbre permanente, como una fiebre del día y de la noche, que nos hace creer que vamos a ganar, que el pueblo va a ganar. En el nombre de esa última alegría, la que vos no viste y yo no sé si voy a poder ver, es que te escribo. Tal vez por ahí me salga la semblanza. Llegaste a los 40 años con la pasta de los grandes escritores, que no es más que una forma de mirar y de escuchar antes de escribir. El problema para un tipo como vos y un tipo como este es que cuando más hondo se mira y más callado se escucha, más se empieza a percibir el sufrimiento de la gente, la miseria, la injusticia, la crueldad de los verdugos. Entonces ya no basta con mirar, ya no basta con escuchar, ya no alcanza con escribir. Pudiste irte a París, a Madrid, a Roma, en Praga, en La Habana tenías amigos, lectores, traductores. Preferiste quedarte, despojarte, igualarte a los que tenían menos, a los que no tenían nada. Lo que era tuyo, fruto de tu esfuerzo, pero igual lo consideraste un privilegio y lo fuiste regalando con una sonrisa. No soy quien para decir cuál fue tu mejor libro, tu mejor cuento, la mejor línea de tus poemas. Pero pienso que tu obra literaria tan inseparable de tu vida nos va a ayudar a resolver esa pregunta tan trillada sobre lo que puede hacer un intelectual revolucionario. Vos no te hacías ilusiones sobre la supervivencia personal. En todo caso, estabas preparado para la muerte. Cuando te llegó el momento, en una cita de rutina, te batiste. Y ellos eran demasiado esa aciaga tarde. Un intelectual revolucionario puede hablar con su pueblo y de su pueblo. En ese diálogo, lo mejor de su inteligencia y de su arte. Puede narrar sus luchas, cantar sus penas, predecir sus victorias. Ya eso es suficiente, ya eso justifica. Pero vos nos enseñaste que no le está prohibido dar un paso más, convertirse él mismo en un hombre del pueblo, compartir su destino, compartir el arma de la crítica con la crítica de las armas. Gracias por esa lección. Rodolfo Walsh. Paco Urondo, el único poeta de estos tres homenajeados, nació en Santa Fe en 1930 y murió en Mendoza en 1976. Fue poeta, periodista, militante político. Su trayectoria artística y su reconocimiento público fueron brillantes. En los años de la dictadura militar decidió agregarse a la lucha armada. Quería encontrar la palabra justa, como dijo una vez, y construir un mundo justo. Para nombrar su obra poética, historia antigua, breves, lugares, nombres, del otro lado, adolecer, larga distancia, cuentos, todo eso al tacto, veraneando y sainete con variaciones, que fue teatro también, 20 años de poesía argentina, un ensayo, Los pasos previos, una novela, La patria fusilada, que fue una entrevista sobre la masacre de Trelew que hizo la noche del 24 de mayo de 1973, estando preso en la cárcel de Devoto, la noche anterior en que fueron liberados todos los presos políticos después de una inmensa manifestación de Buenos Aires que muchos recordamos. Esa noche le hizo entrevista a Camps, a María Antonia Berger y a
Se me fue. Heider. Bueno. Guiones cinematográficos, Pajarito Gómez y Noche Terrible. Trabajos para la televisión, Madame Bovary de Flaubert, Rojo y Negro de Stendhal, Los Mayas de Esa de Queiroz. Periodista de primera plana, Panorama, Crisis, La Opinión y Noticias. Dice de Urondo Juan Gelman: dicen que un escritor atraviesa al morir un purgatorio de 20 años en la memoria pública. El plazo está más que cumplido para ese gran poeta que es Francisco Urondo, caído en combate contra la dictadura militar un día de junio de 1976 a los 46 de edad. Dejaba un libro inédito, Cuentos de Batalla, que se perdió en la noche genocida. Como Rodolfo Walsh, como Haroldo Conti, Paco escribió hasta el final, en medio de tareas, urgencias y peligros de la vida clandestina. Para estos pilares de la literatura nacional nunca hubo contradicciones entre la militancia por una patria justa, libre y soberana y la condición de la escritura. Cuando en este tiempo de la despasión se recuerdan las polémicas de los años 60, unos pretendían hacer la revolución en su escritura, otros abandonar su escritura en aras de la revolución. Se percibe en toda su magnitud lo que Paco, Rodolfo, Haroldo nos mostraron, la profunda unidad de vida y obra que un escritor y sus textos pueden alcanzar. No hubo abismos entre experiencia y poesía para Urondo. Dice Urondo: empuñé un arma porque busco la palabra justa, dijo alguna vez. Corregía mucho sus poemas, pero supo que el único modo verdadero que un poeta tiene de corregir su obra es corregirse a sí mismo. Buscar los caminos que van del misterio de la lengua al misterio de la gente. Paco fue entendido en eso, y sus poemas quedarán para siempre en el espacio enigmático del encuentro del lector con su palabra. Es uno de los poetas en lengua castellana que con más valor y lucidez y menos autocomplacencia luchó con y contra la imposibilidad de la escritura. También luchó con y contra un sistema social encarnizado en crear sufrimiento para que el mundo entero entrara en la historia de la alegría. Las dos luchas fueron una sola para él. Ambas lo escribieron y en ambas quedó escrito. Juan Gelman. Dice Vicente Cito Lema: estoy seguro de que habrá un tiempo en que su poesía y el gran sueño por el que vivió y murió andarán armoniosamente de la mano. Alguien nos espera al final del camino. La poesía de Francisco Urondo llega a ser la voz del eterno desgarro de la criatura humana que se obstina en rescatar la belleza en los escondrijos más profundos de la verdad. Mientras era prisionero político, acusado de actos subversivos, Julio Cortázar quiso visitarle, pero no le fue permitido, por lo cual decidió publicar en el periódico Liberación esta bellísima carta muy abierta a Francisco Urondo. Cortázar y Urondo no se vieron más. En junio de 1976, tratando de huir de una patrulla del ejército y de poner a salvo a su mujer Alicia y a su hija, Paco muere. Alicia sigue siendo una desaparecida. Dijo Paco Urondo: poesía en griego quiere decir acción, y en este sentido no creo que haya demasiadas diferencias entre la poesía y la política. Y esta frase define su vida y su obra. El poeta ha de aportar, contra viento y marea, oponiendo a la mesura oportunista de la política, la exigencia de lo imposible. Poemas.
Si ustedes lo permiten, prefiero seguir viviendo. Después de todo y de pensarlo bien, no tengo motivos para quejarme o protestar. Siempre he vivido en la gloria, nada importante me ha faltado. Es cierto que nunca quise imposibles, enamorado de las cosas de este mundo con inconsciencia y dolor y miedo y apremio. Muy de cerca he conocido la imperdonable alegría. Tuve sueños espantosos y buenos amores, ligeros y culpables. Me avergüenza haberme cubierto de pretensiones, una gallina torpe, melancólica, débil, poco interesante. Un abanico de plumas que el viento desprecia, caminito que el tiempo ha borrado. Los impulsos mordieron mi juventud y ahora, sin darme cuenta, voy iniciando una madurez equilibrada, capaz de enloquecer a cualquiera o aburrir de golpe. Mis errores han sido olvidados definitivamente. Mi memoria ha muerto y se queja, con otros dioses varados en el sueño y los malos sentimientos. El perecedero, el sucio, el futuro supo acobardarme, pero lo he derrotado. Lo he derrotado y para siempre. Sé que el futuro y memoria se vengarán algún día. Pasaré desapercibido, con falsa humildad, como la Cenicienta, aunque algunos me recuerden con cariño o descubran mi zapatito y también vayan muriendo. No descarto la posibilidad de la fama y del dinero, las bajas pasiones y la inclemencia. La crueldad no me asusta y siempre viví deslumbrado por el puro alcohol, el libro bien escrito, la carne perfecta. Suelo confiar en mis fuerzas y en mi salud y en mi destino y en la buena suerte. Sé que llegaré a ver la revolución, el salto temido y acariciado golpeando a la puerta de nuestra desidia. Estoy seguro de llegar a vivir en el corazón de una palabra, compartir este calor, esta fatalidad que quieta no sirve y se corrompe. Puedo hablar y escuchar la luz y el color de la piel amada y enemiga y cercana. Torcar el sueño y la impureza, nacer con cada temblor gastado en la huida. Tropiezos heridos de muerte, esperanza y dolor y cansancio y ganas. Estar hablando, sostener esta victoria, este puño, saludar, despedirme. Sin jactancia, puedo decir que la vida es lo mejor que conozco. Esa vitalidad. Ahora son unos poemas de amor, poemas para mujeres. Sobre el vuelo de su libertad es mejor no hablar. Nadie se atreve a presumir estos aires, a transferir su paciente eficacia. Como ninguna pudo serla, es inestable y sólida, hábil, cruel, una persa se diría, refinada para las fragancias y las delicadezas perdidas por el amor. El sol ha ido cercando por su vientre, los pájaros volaron con su desconcierto, la tierra tiembla en sus amores. Es un raro destino. Después del peligro, trata de quedarse entre la gente. Hay presagios, hay recuerdos que pueden hacerla sufrir. Cuando logra disipar su sonrisa, la serenidad se quiebra y la noche y la muerte se apoderan de su cuerpo. No hay memoria del rencor y la rabia que amparan sus lágrimas. Y sus labios sin coraje murmuran que esto no puede seguir así, que debemos cambiarlo, y hace lo que puede y se confunde. No quiere traicionar, pero el tiempo la aleja y la devuelve. Es débil. La deslumbran y la abandonan como si nada significara. No la asisten fuerzas supremas, no existe especialmente, no se propone nada del otro mundo, solo pide que la dejen vivir, sufriendo y amando como cualquiera. Cuando ella se mueve o camina, nada hay más admirable que la vulgaridad de sus pasos. Otro, vuelo nupcial. Nace la noche, signo confuso de los amantes, viento húmedo del amor. Mis huesos
tu inclinación, soplo que huye conmigo, polvo que se levanta, terso, alto. Otro, breve. Eres alta y delgada, sorprendida por un deseo agrio y una apacible seducción, vertida de sufrimientos pálidos y silenciosos, dolores estridentes y largos, sus manos pequeñas y su vergüenza, y el amor tocando su cintura, el amor que no cae milagrosamente, que se ejerce y que no se revela como a veces suponemos, el amor que viene y va, que encanta y repugna, y su soledad, sin el amor revelado y sin el otro amor compartido, la soledad sin esperanza y sin ternura, sin tibias palabras, o la atmósfera de una conversación sin el resplandor de alguna bondadosa manera. Su madre debió ser así, delgada como el maíz, alta como la voz del canto, cambiante como la flor de Alejandría, y las horas acariciadas por su corazón maltratado y joven, y las apariencias fáciles, y las promesas, y los sueños, este presumible destino que nunca pudo dominar, este desorden de abismos y hechos mezclados en el tiempo, esta vida que maltrata y consuela. Otro de amor. Argentina, ¿es este un país en el cual se fornica a toda hora? En la hora de la serenidad y en la del peligro. Se fornica con esposas propias y ajenas, con parientes en grupos de toda edad, hombres entre sí, mujeres entre ellas, fornican como pueden en este país. En este país se fornica sin alegría, no se ama como uno quisiera. En este país estamos muy tristes, nos ha ocurrido una desgracia y ahora no hay sosiego en el corazón desorientado y se tiene miedo y todos quisieran abandonarse y claman por una tregua y no pueden amar como soñaron ni reconocer que otros vendrán sin nuestro señorío, sin nuestra incapacidad. Y ya, un poema sobre la etapa final cuando el tiempo histórico ya nos era adverso. Estoy en los ruidos de la tristeza, en las tablas de la perdición, en el aire de este tiempo maldito, infortunado, llovizna criminal y sucia, en aventuras, en la queja del muerto y el terror de los vivos y el soplo de los convalecientes. Estoy en el clamor encontrado, fuera de la felicidad y el fascismo, y el olvido sin escuchar, la clausura y la ausencia, sin tolerar la conmiseración o desconocer la alegría o la bondad o el dolor del caído, sin sentir resignaciones, sufriendo con rabia la esperanza, viviendo a mi manera. Y cerrando en muchas gracias, que lleva una cita por dentro del tango Gira Gira, que se acuerdan, el tango Gira Gira que dice: cuando la suerte que es grela, fallando y fallando, te larguen parado. Él hace una cita, siempre suele hacer citas tangueras: la suerte que es sucia, la suerte que es grela, la suerte que es sucia. Muchas gracias, sirve y me inclino ante tu palabra, luz de mi pensamiento. Abrirán las puertas, dejarán entender. Los artistas, los intelectuales, siempre han sacudido el polvo de la realidad. Descubrieron caminos, emancipaciones, que no siempre lograron recorrer. Era prematuro en algunos casos, en otros fue distinto, convengamos. Otras palabras son bajar la corredera de la mira, buscar con el guión y dar justamente sobre algo que puede moverse, un bulto, un meneo, a menos de 100 metros de tu corazón vulnerable, también enemigo. La suerte ha dejado aquí de andar fallando. Se encendió la luz y pudo verse el caos, las flagrancias, esa mano allí, esta codicia, el miedo y otras mezquindades se pusieron en evidencia y el amor no aparecía por ninguna parte. Recompuestos de la sorpresa, rendidos ante los hechos, nadie pudo negar que en este país
En este continente nos estamos todos muriendo de vergüenza. Aquí estoy, perdiendo amigos, buscando viejos compañeros de armas, ganándome tardíamente la vida, queriendo respirar trozos de esperanzas, bocanadas de aliento, salir volando para no hacer agua, para ver toda la tierra y caer en sus brazos. Conti. Bueno. Sí, yo creo que hay que respirar un poco. Sí. Bueno, porque es mucho, ¿no es cierto? Pero no lo podemos dejar a Haroldo Conti, aunque sea el tercero, pero no es el tercero. Haroldo Conti nació el 25 de mayo de 1925 en Chacabuco. Fue secuestrado y desaparecido en Buenos Aires el 5 de mayo de 1976. Fue un escritor y docente argentino considerado uno de los más destacados de su generación, junto con Rodolfo Walsh y Juan José Saer. En su formación debe considerarse una fuerte influencia de la cosmovisión jesuita a través del asiduo contacto con el padre Castellani, como asimismo del socialista Dol. Conti tenía adoración por el delta del río Paraná. Por eso pasaba mucho tiempo en su casa del delta del Paraná, y en algunas de sus obras, por ejemplo Sudeste, la descripción del gran río, las islas y los otros ríos y canales de la región tienen un papel importante. En sus cuentos menciona frecuentemente lugares de su ciudad natal, Chacabuco. En 1956 publica la pieza de teatro Examinado. 4 años más tarde recibe un premio de la revista Life por su relato La Causa. En el 62 gana el premio Fabril con su primera novela, Sudeste, y se convierte en una de las figuras de la llamada Generación del Contorno. Siguen muchas otras novelas, Alrededor de la Jaula, premio Universidad de Veracruz, México, que luego fue llevada al cine por Sergio Renán con el nombre de la película Crecer de Golpe. Sigue En Vida, premio Barral de España, cuyo jurado integran Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Los libros de cuento Todos los veranos, premio Municipal de Buenos Aires. Con otra gente y La balada del Álamo a Carolina. Colabora con la revista Crisis y en 1975 publica la novela Mascaró, que gana el premio Casa de las Américas en Cuba. Milita en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, por lo cual es perseguido políticamente. En la madrugada del 5 de mayo de 1976, tras el golpe militar en Argentina, fue secuestrado por una brigada del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército Argentino de su domicilio en la ciudad de Buenos Aires. Su nombre figura entre los desaparecidos. Su renombre internacional queda patente en el prólogo que acompaña los cuentos completos publicado en el 2008, que es la famosa denuncia firmada por Gabriel García Márquez, aparecida originariamente en el periódico El País en el año 1981. Es un texto que da cuenta de la preocupación colectiva por esclarecer la suerte de Haroldo Conti, en manos de los esbirros de la dictadura que lo secuestró. Dice Conti, que estuvo siempre más en la línea viajera de Hemingway o Dylan Thomas que en la de Borges o Sábato. Yo soy escritor nada más que cuando escribo. El resto del tiempo me pierdo en la gente, pero el mundo está tan lleno de vida, de cosas y sucesos, que tarde o temprano vuelvo con un libro. Un paisaje que empieza en la riqueza y memoria cultural de un pueblo bonaerense y que se va desplegando hacia los ríos, el país profundo, y luego el vasto territorio latinoamericano, y que fluye desde quizás
una resignada y piadosa desesperanza hasta el optimismo de su última novela, Mascaró, en los años de la utopía. Mis novelas, afirma, son bastante testimoniales, aunque uno, al decir testimonial, piensa enseguida en el testimonio de un marco social o político. Yo doy el testimonio de un hombre y a través de él enfoco el contorno. Generalmente doy testimonios de soledades. Creo que tocando la soledad de un hombre se toca la soledad de muchos, o quizá de todos. Su historia y sus libros permiten saber que el compromiso de Haroldo Conti existió a lo largo de toda su vida, solitario, en los hechos más básicos y por lo mismo más genuinos de la vida cotidiana. Me reconozco en las pequeñas cosas y las pequeñas vidas sin residuo de historia, en el inmenso tejido de los acontecimientos, de los gestos y de las palabras de que está compuesto el destino de un grupo humano. Prefiero quedarme, a riesgo de perderme con ellos, con el gesto y la palabra y no con el resumen, el hito o la pauta. Y acaso parte del compromiso o de la tarea consiste en eso, en contar una historia de los hombres y no la historia a secas. Ernesto Bottini, que es el director de Función Lenguaje y que es un estrecho colaborador del Departamento de Cultura de la Embajada, escribió un precioso artículo titulado Escritor de agua dulce, y me voy a permitir leer algunos párrafos. Dice: la obra es el testimonio de un trayecto estilístico, técnico y temático incluso. Hay una buena muestra de esa ficción ribereña antes mencionada y que caracteriza el grueso de su obra narrativa, pero también hay relatos de duro realismo social. Aquello que seguramente movió a los poco imaginativos sicarios militares para sentenciar su fantasmática condena. Y por último, hay un artículo de Mario Golubov titulado Un místico comprometido, y este título alude a esa extraordinaria coherencia entre escritura y vida, entre acción y pensamiento que define Haroldo Conti. Sobre un suelo místico y existencialista fueron asentándose en él lecturas de Stevenson, Melville, Conrad, Gorky, y en otra vertiente Faulkner, Pavese, Dylan Thomas, muy probablemente los personajes de Horacio Quiroga y los del uruguayo Juan José Morosoli. La obra literaria de Haroldo Conti, que reconoce esas fuentes y otras más, tiene sin embargo una gran originalidad y una gran fuerza, y es de gran importancia para la literatura argentina y latinoamericana. Ella se caracteriza por su homogeneidad y su considerable densidad. De las escrituras con las que tuve contacto, la suya es una de las más parecidas al hombre que la hizo. En esta narrativa esencialista, es esta narrativa esencialista la que siempre me conmovió, esa monotonía, esa persecución de lo fundamental, del ser y no del tener, los seres despojados de todo, personas que están frente a la naturaleza y al mundo y a las cosas y a los otros seres como desnudos, como desapropiados, una escritura sin duda también desapropiada, pobre, con la riqueza de lo pobre, de lo trabajado hasta pelarlo, para quitarle todo lo accesorio y dejar solo lo sustantivo, lo inmanente. No parece absurdo pensar que tan radical poética buscó las respuestas, quizá cerrando la parábola, en un libro como Mascaró, El cazador americano, la última novela del escritor, tan premonitoria inclusive de su propio destino. Aquí, en esta fantasía,
donde los mascarones ya no son solo máscaras, sino proas y guías, la inmersión en un sueño que se quiere colectivo parece anunciar el movimiento de recuperación, aquel por el que la palabra sería de todos. Cada año, el 5 de mayo, se festeja el Día del Escritor Bonaerense en honor a su memoria. El 5 de mayo del 76 es cuando desaparece. En el 2009 el municipio de Tigre transformó su Casa del Delta en un museo situado a orillas del arroyo Gambado. El centro cultural que actualmente funciona en el antiguo campo de concentración de la ESMA lleva su nombre. Ahora cualquiera lee. Bueno, yo me tengo que transformar un poco porque en este cuento elegí un relato que no es de los ríos, sino de una villa miseria, pensando en que al ser un paisaje urbano, la gente que no conozca Argentina iba a tener más facilidad para situarse, ¿no? Entonces, como el protagonista está escrito como es un niño de 12, 13 años, yo, como soy de eso de las acciones físicas de Stanislavski, me tengo que transformar un poco, aunque sea así, no más. He tomado algunas referencias. Yo no sé si alguien conoce Buenos Aires, pero bueno, a ver, una gran villa miseria, una gran chabola que siempre crecen alrededor de las ciudades, ¿no? Donde vive gente que son trabajadores que cobran poco, trabajadores en desgracia, a veces desprotegidos por la organización del Estado y que han perdido los derechos, y gente sin trabajo, que pueden ser maleantes y todo esto. Todo esto convive en este relato de Conti con un dinamismo maravilloso y todo visto por un niño de 13 años, 12, 13 años. El paisaje es el siguiente porque Conti le da mucha importancia al paisaje. Están las vías por el lado derecho. Detrás de las vías está la ciudad, la gente bien, la gente normal, la que tiene trabajo. La villa está rodeada, tiene una puerta. Del otro lado está el río. Está el río de la Plata, que es el río que le decimos el río color de león por las aguas barrosas. Allí están las grandes usinas de la Ítalo que dan electricidad a toda la ciudad. Hay, como dije, hay una ruta, porque ahí paran también los camiones que van a cargar al delta. Entonces, este es el paisaje, una ruta peligrosa, sin semáforos, el río. Para allá está Aeroparque, Jorge Newbery. De tal manera que sobre la villa los chicos o la gente ve cruzar los aviones, ¿no? Esa es la situación donde crece Lito, el protagonista. Hay algunas palabras que yo quiero decir también, porque en este relato, ¿cómo se puede hacer un relato sin decir viva la revolución y sin embargo pidiéndola a gritos, ¿no? Esas vías, hay unos vagones de ferrocarril rotos, ¿no? El desmantelado ferrocarril argentino está allí. Una máquina, la Capretti, que es la máquina locomotora de siempre, oxidada, los vagones vacíos, es decir, esto es lo que hay, ¿no? Esto es el país que nos han dejado, ese es el país que tenemos que levantar, ¿no? A ver, habla, por ejemplo, el niño de los pastores que andan por las villas, porque siempre van los pastores de las iglesias norteamericanas en general a sembrar. Habla de las canillas públicas, que son los grifos donde va la gente a juntar agua, porque no hay agua para todo. Habla de los barriletes, que son los cometas. Habla del guardapolvo que se pone para ir a la escuela, que es la bata que decimos acá, ¿no? Habla de una muchacha con la pollera, que es la falda, la pollera remangada. Y ya está. El relato se llama Como un león, y yo los invito a hacer un viaje. Yo les voy a pedir primero que todo el mundo haga así, un momento de relajación, porque es un relato que, a pesar de haberlo cortado, dura y abarca todo esto que les estoy contando. Todas las mañanas
me despierta la sirena de la Ítalo. Oh, ahí empieza mi día. El sonido de la Ítalo atraviesa la villa envuelta en la sombra, rebota en los galpones del ferrocarril y por fin se pierde en la ciudad. Es un sonido grave, quejumbroso, y suena como la trompeta de un ángel sobre un montón de ruinas. Entonces abro los ojos en la oscuridad y me digo cuando todavía dura el sonido: levántate y camina como un león. No sé dónde escuché eso, porque a mí no se me hubiera ocurrido. Tal vez en la tele, tal vez a un pastor de esos de la escuela del Ejército de Salvación. Pero eso es lo que me digo cada mañana y para mí tiene sentido, ¿eh? Levántate y camina como un león. La vieja me pregunta siempre en qué diablos estoy pensando. A nadie que me mire se le puede ocurrir que anden tantas cosas por mi mollera. Sin embargo, somos una familia de pensadores, ¿eh? Mi viejo, con todo lo pelagatos que era, pensaba y decía cosas por el estilo. A veces, como ahora, me despierto un poco antes de que suene la sirena. Tendido en la cama con la cabeza metida en la oscuridad, me parece como si estuviera encima de una balsa abandonada hace tiempo en el medio del mar. Entonces pienso en todas las cosas de la vida. Mi madre se acaba de levantar y se mueve en la penumbra de la cocina. Desde aquí veo su rostro flaco y descolorido, iluminado por la llamita zumbona del calentador. Parece ser el único persona viva de la tierra. Yo pienso en mi hermano, por ejemplo. Hace un par de meses que lo mataron. El Botón era el policía. Eso me olvidé. El Botón vino y dijo, con una cara de hijo de puta que ponen en todos estos casos, que había tenido un accidente. El accidente fue que lo molieron a palos, eso fue. Fuimos en el patrullero, mi madre y yo, hasta la comisaría 46, y ahí estaba mi hermano, tendido sobre una mesa con una sábana que le cubría de la cabeza a los pies. El Botón levantó la sábana y le vimos la cara, nada más que la cara nos mostraron. No solté ni una lágrima para no darles el gusto. Y además, no se parecía a mi hermano. En realidad, yo no creo que haya muerto. Mi hermano estaba tan lleno de vida que yo no creo que un par de botones lo hubieran podido terminar con él. A mí no me sorprendería que aparezca un día de estos. Para mí sigue tan vivo como siempre. ¿Acaso más? Cuando digo que pienso en él, en realidad quiero decir que lo siento y hasta lo veo. Y la más de las veces es mi hermano el que me dice eso de que me levante y que camine como un león. Las palabras suenan dentro de mi cabeza, pero es mi hermano el que las dice. También pienso en el viejo, pero con menos frecuencia. Él también está muerto. Mejor dicho, él sí que está muerto. Si lo veo alguna vez, apenas es un rostro borroso y melancólico que se inclina sobre mi cama. O si no, de pronto como que se vuelve entre la gente y me pregunta, como la vieja, ¿en qué diablo estás pensando? Él me lo preguntaba con una sonrisa blanda y cariñosa, como si viera más allá del tiempo. Mi padre fue un vago, no cabe duda, pero creo que las cosas andarían mucho mejor si la gente la entendiera a su manera. Claro que mi madre se tuvo que romper el lomo, pero nunca se quejó de él y fue la única que lo comprendió. Si me olvido de mi padre, es decir, si nunca alcanzo a verlo de cuerpo entero como a mi hermano, sin embargo, hay algo de él en cada cosa que me rodea. Y si veo algo que los otros no alcanzan a ver, es justamente porque allí está mi padre. Yo no sé qué pensarán los otros, los miles de tipos que viven en la villa, que ríen y maldicen en medio de todo este polvoriento montón de latas. Pero lo que yo no lo cambio por ninguno de esos malditos gallineros que se apretujan esos rascacielos allá a lo lejos y trepan hasta los cielos del otro lado de las vías. Aquí está la vida, la mía por lo menos, ¿no? Esta es una tierra de hombres, con la sangre que empuja debajo de la piel. Y cuando a veces me trepo al techo de algún vagón abandonado,
y desde allí contemplo toda esa vida que se mueve entre las paredes abolladas de las casillas o las calles resecas, me parece que contemplo una fiesta. Los trenes zumban a un lado con toda esa gente borrosa pegada a las ventanillas. Los coches y los barcos corren y resoplan del otro lado. Los aviones del aeroparque barrenan el cielo. La vela de un barquito cabecea sobre el río. Un chico remonta un barrilete. Una bandada de pájaros planea en el filo del viento. Y en medio del polvo y la miseria, un árbol se yergue solitario. Ahí está mi padre. En todo eso. La vieja se vuelve y mira hacia la oscuridad donde estoy acurrucado. No pienso en nada y la miro a ella simplemente. Está sola en el mundo. Mi padre se fue primero, luego mi hermano, y un día otro me tocará a mí. Ella lo sabe. Mi madre andaba en la luz de una sonrisa de eternidad, y era verano el color, y era un regazo en la flor del amor. Otras veces pienso en los muchachos, el Tulio, el Negro, el Pascualito. Ellos caminan delante de mí sobre las vías. Gritan, se empujan, sus caras mugrientas brillan bajo la luz. El hermano del Tulio era amigo de mi hermano y aquella noche se salvó por un pelo. Lo sintió venir a los botones, saltó por la ventana y se perdió en la noche. Después desapareció de la villa. Ya hace unos meses de esto. Bueno, es así como se marchan todos, un día uno, otro día otro, pero por uno que se va, hay otro que llega. Las villas cambian y se renuevan cotidianamente. Son algo más que un montón de latas, son algo vivo, como un animal, como un árbol, como el río ese río viejo y taciturno león. Como el león, justamente. Lo siento en mi cuerpo que crece y de pronto es toda la gente de las villas que empieza a moverse y no se pregunta qué será de ella el resto del día y menos el día de mañana, sino que simplemente comienzan a tirar para adelante. Mi madre abre la puerta. Mi madre y las cosas aparecen cubiertas de ceniza. Es la luz del día. ¡Lito! ¡Arriba, Lito! Me levanto a los tumbos. No precisamente como un león, sino como un perro vagabundo. Parado en el medio del cuarto con el pelo revuelto y la vejiga a punto de estallar, tiemblo y me sacudo hasta el último hueso. La vieja me mira y antes de que abra la boca me empiezo a vestir, porque cuando se le da por hablar no termina nunca. En realidad no me habla a mí, a nadie en particular, sino que simplemente habla, y así parece más sola. Cuando viví el viejo era una fiesta. Un buen jarro de café de Malta y un pedazo de galleta me devuelve la vida y la cabeza se me llena otra vez de ideas. Afuera los trenes pasan con más frecuencia y la casilla tiembla. Eso me alegra también. Después me pongo el maldito guardapolvos, meto otro pedazo de galleta en la maldita cartera y me largo para la maldita escuela. La villa todavía está envuelta en niebla. Las luces brotan por los agujeros de las chapas como si fueran ramas encendidas. Las ventanillas de los trenes puntean velozmente la penumbra. Una luz roja cambia a verde y un número de color salta en el cielo. Hay luces por todas partes, pero solo sirven para confundirlo a uno. Al fondo, el lívido resplandor de retiro se desvanece con el día y más atrás aún tiemblan y se encogen las luces de la ciudad. Del lado de la costa, la espiral encendida del edificio de telecomunicaciones, los focos empañados de los automóviles que bailotean como un tropel de antorchas, los mástiles de las grúas de las dársenas y por encima de todo la chimenea de Lucina que se empinan sobre la mugrienta claridad del amanecer. Levanto la cabeza y respiro hondo el áspero alimento del río. Entonces todo eso se me mete en la sangre y me siento vivo de la cabeza a los pies.
El viejo del Tulio camina unos pasos más adelante con un paquete debajo del brazo. Trabaja en la dársena B, con una grúa móvil de 5 toneladas. Sale al amanecer y vuelve casi de noche. El domingo, como no puede hacer nada ni estar quieto, la muele a palos a la vieja. El Tulio se mantiene a distancia por las dudas, y cuando el viejo se calma, se sienta en la puerta de la casilla y toma mate hasta que la cara se le pone verde. Nunca le oí hablar ni una palabra, ni siquiera cuando se enfurece. Hay otros tipos que van saliendo de las calles laterales y se juntan a la fila, que marcha en silencio hasta el portón de entrada. Mientras tanto, los grandes tipos, los ricos, duermen allá lejos, en su lecho de rosas. ¿Dónde oí eso yo? Si un día decidieran estos quedarse en la villa, así suenen todas las sirenas del mundo a un mismo tiempo, no sé qué sería de esos tipos que están allá. Tendrían que limpiar, acarrear, perforar, construir, destruir, armar, desarmar o tirar la manga y por fin robar con sus manitas de marica. Pero la pobre gente de acá no lo entiende. Todo lo que piden de la vida es un pedazo de pan, una botella de vino y que no se les cruce un botón por el camino. Otra fila de chicos y mujeres hacen cola frente a las canillas. Veo al Pascualito con un par de tachos en las manos. Lo saludo. El Pascualito lustra zapatos en el Retiro. El Tulio vende diarios. Y el negro junta trapos y botellas en las quemas. Y cuando llega el verano vende melones y sandías en la Costanera. A veces lo acompaño a las quemas y así gano unos pesos. Al negro le gusta lo que hace. También me gano unos pesos a veces abriendo las puertas de los coches en Retiro. Pero a mi vieja no le gusta que haga eso. Ella quiere que termine la escuela, lo mismo que mi hermano, y no tengo más remedio que darles el gusto. Eso me envenena las tripas, porque mientras ella deja el alma laburando, yo estoy en la escuela, calentando un asiento. La avenida está llena de camiones que esperan hace días para descargar en los silos. Las colas llegan hasta la villa. Siempre que veo los camiones me acuerdo del Beto. No por las gomas que robó, aunque me acuerdo también por eso, sino porque desapareció de la villa en un camión Escaña Babis hace 2 años. Se escondió en el acoplado cuando salió del puerto y vaya uno a saber dónde mierda fue a parar. La verdad que no es mala idea, ¿eh? Si no fuera por lo de mi hermano, yo ya lo hubiera hecho a eso. La gente se desparrama al llegar a la avenida Antártida y yo doblo hacia la escuela. Apenas la veo, se me hace un nudo en la barriga. No discuto, lo cual además sería perfectamente inútil con la vieja, de que la escuela sea algo tan bueno como ella dice, pero dudo de que yo sirva para eso. A esta altura creo que ni la misma gorda lo pone en duda. La gorda es la maestra. El primero o segundo día, la gorda puso su manita sonrosada sobre mi cabeza de estopa y dijo que haría de mí un hombre. Parecía estar convencida y a la vieja se le saltaron las lágrimas. Al mes ya no estaba tan segura y a la vieja se le volvieron a saltar las lágrimas, pero por otro motivo. Esta vez le dijo con otras palabras preciosas que yo era un degenerado. Eso quiso decir en resumen. La cosa saltó el día que la gorda me encontró espiando por el ventilador del baño de las maestras. Por suerte no era yo el que estaba espiando en ese momento, sino el cabezón, que parado sobre mis hombros estiraba el cogote todo lo que le daba, ¿no? Al cabezón lo echaron directamente sin más trámites. Y ahora pienso si no le tocó la mejor parte. Ya estuvo en la comisaría, la 46, por hurto y daño intencional. Esa vuelta vino mi hermano a hablar con la maestra. A él no se le saltaron las lágrimas, por supuesto, sino que escuchó en silencio y con palabras corteses dijo que se iba a ocupar del asunto. Estaba vestido como para impresionar, con un anillazo en el dedo y el pelo brillante como la carrocería de un coche. Era para verlo. Después que la maestra terminó de hablar, mi hermano saludó como un señor y luego, siempre con los mismos ademanes discretos, me llevó a un lado entre los árboles.
ahí, me agarró por el cuello y me rompió los huesos. Y cada vez que iba a gritar me hacía... Después que me sacudí el polvo, me puso un brazo sobre los hombros y caminando juntos me empezó a hablar sobre la vida. Yo ni siquiera respiraba y le decía a todo que sí, que sí. Él hablaba y hablaba como un pastor o como el viejo en sus mejores momentos, pero había cierta tristeza en su expresión. Esperó a que me soplara los mocos y entonces me hizo prometer que iba a terminar la escuela así tardase 1000 años. Yo lo miré a los ojos y le dije que sí. No tenía más remedio, pero de todas maneras lo dije de corazón. Y en eso pienso cada mañana que me trae aquí. Cuando tengo ganas de pegar la vuelta, lo cual es un decir porque siempre tengo ganas de pegar la vuelta, veo su rostro por delante y hasta escucho su voz. ¿En qué quedamos, Lito? Yo vuelvo a decir que sí con la cabeza y entro en la escuela. Desde que lo mataron, porque eso fue, lo mataron, la gorda me trata algo mejor. En realidad no sabe qué hacer. Ella quiere sacar de mí un hombre, pero aquí el hombre viene solo y en todo caso con un hermano así yo no necesito nada más. Trato de aprender lo que puedo, pero la mayor parte del tiempo la cabeza se me vuela como un pájaro. La vida zumba y se sacude allá afuera y yo estoy metido aquí adentro esperando el día que salga y salte sobre ella como mi hermano, es decir, como un león. En este momento veo a través de la ventana la trompa de la vieja Caprotti, la locomotora dormida sobre las vías, y allá va mi cabeza. Mi padre sintió siempre una gran admiración por estas moles de fierro. Creo que mi viejo trabajó en el ferrocarril. Supongo que él no las veía inútiles, ni ruinosas como las veo yo. En su cabeza soplaban como en sus mejores tiempos. Muchas veces, sentados los dos sobre una pila de durmientes, me hablaba de ellas, así como yo pienso o hablo de mi hermano, del Baldo, de todos los que se fueron. Así conocí la Caprotti, no este montón de hierro que está ahí, sino aquella soberbia máquina que competía con la famosa 2000 del Central Argentino, la Garrat, que era que tenía una caldera en el centro, la Mikado, que yo no la conocí y de la que mi padre hablaba con verdadera emoción, temblando como si la locomotora pasara en ese momento delante de él a 100 por hora, levantando trapos y papeles. Yo no veía nada, pero me contagiaba esa loca alegría y trataba por lo menos de imaginarme todo el ruido y la vida de aquellas viejas locomotoras que corrían por su cabeza. La maestra golpea con el puntero en el pizarrón y vuelvo a la jaula. Pero al rato ya estoy pensando en otra cosa. Es que nos largan a las 5, que en este tiempo es casi de noche. Yo salgo al final porque como soy uno de los más altos me toca esperar. ¿Qué va a hacer? Paciencia. Los camiones siguen esperando en la cola y tal parece que no se hubieran movido en todo el día. Los coches van y vienen entre los camiones. Algunos pasan, que se los lleve el diablo, y así fue como lo reventaron al Tito. Recuerdo al Tito porque era mi amigo, mi mejor amigo también, y además lo vi cuando lo levantaban por el aire, un Fiat 1500 lo levantó. Pero es que revientan uno por mes, cuando menos. Los tipos se ponen nerviosos, hasta lloriquean, los que paran. Pero entre tanto, los coches siguen corriendo como si tal cosa, y al rato ya nadie se acuerda. Otros pasan tan despacio que uno puede seguirles el paso. Llevan la radio encendida y generalmente alguna fulana con las polleras arremangadas. No los envidio nada a esos tipos. Mal o bien, nosotros estamos vivos. Creo que el tipo aquel se dio cuenta de eso. Precisamente fue por el tiempo que atropellaron al Tito. Había detenido el coche a un costado, no muy lejos del portón de la villa, y parecía dormido. Era un Peugeot, nuevito, con un par de retrovisores que debían valer sus buenos pesos. Yo estaba mirando el coche cuando el tipo pareció despertar y me sonrió tristemente. Era un tipo viejo y refinado. Abrió la puerta y dejó que mirara adentro. Luego me preguntó si quería subir. Y yo, naturalmente, le dije que sí.
Digo naturalmente porque los coches me entusiasman tanto como las locomotoras a mi viejo. Mi hermano apareció un día con un coche impresionante y nos llevó a dar una vuelta. Al Tulio, al Negro, al Tito, que en esa época vivía, al Beto. Yo me prometí entonces tener algún día un coche como ese. Es lo único que les envidio a estos tipos, pero ni con eso yo me cambio por ellos. El tío dio una vuelta por la costanera y al rato paró entre los árboles, frente al río. Puso la radio muy baja y después de suspirar un rato, comenzó a hablar en un tono relamido sobre cosas que yo no entendía muy bien. Según parece, era muy desdichado y la verdad que no tenía necesidad de decírmelo. Se había dado vuelta y me susurraba al oído toda esa desdicha, una desdicha muy particular, porque a mí nunca se me hubiera ocurrido que un tipo podía ser desgraciado por todas esas tonterías. Se ve que nunca había pateado la calle con las tripas vacías el tipo. Yo trataba de mostrarme cortés, porque si he de decir la verdad, el pobre coso me daba lástima. Bueno, primero me apoyó sobre la pierna una de sus manos secas y chata como espátula. Yo no vi nada de particular en eso, aunque no estoy acostumbrado a tales tratos. Luego, sin dejar de quejarse y suspirar, deslizó la mano hacia la bragueta y comenzó a frotarme delicadamente. Daba la impresión de que lo hiciera otro, en el sentido de que ni el propio tipo demostraba estar enterado de lo que hacía su mano, ¿no? Yo me quedé duro, lo cual es algo más que una frase, porque al rato y contra mi voluntad tenía el pajarito firme y tirante como un resorte. Siempre hablando y suspirando, el tipo me desabrochó la bragueta y el pajarito asomó la cabeza alegremente. A esta altura yo no sentía disgusto propiamente dicho, pero de repente me acordé de mi hermano. Cuando estoy confundido pienso en él y a partir de ahí se me ordenan las ideas. Me acordé de mi hermano, pues, y entonces vi aquel rostro en toda su miseria y desdichada soledad. Aparté al tipo de un empujón y salté del coche con el pajarito todavía afuera. Me volví del otro lado de la calle y le hice un corte de manga. El pobre tipo me miraba tristemente desde la ventanilla del Peugeot y me sonrió todavía con la sonrisa más desgraciada del mundo. Entonces sentí una lástima negra. Hubiera querido sonreírle, yo también, pero tal vez no lo hubiera entendido. Di media vuelta y me fui abrochándome la bragueta. Son las 5:30 y la gente comienza a volver a casa. Las villas están envueltas en una luz somnolienta y a esta hora lucen mejor que en cualquier otra. Yo no sé cuánto duraré aquí, pero de quedarme quieto no cambiaría esto por nada del mundo. Ni la vieja ni los muchachos han vuelto todavía. Dejo la cartera y el guardapolvo que traigo arrollado debajo del brazo, agarro un pedazo de pan y doy una vuelta antes de que regresen. El viejo del Tulio está sentado a la puerta de la casilla con los pantalones arremangados y el mate en la mano. Un avión del aeroparque pasa tronando sobre nuestras cabezas. Cruzo las vías y después de vagar un rato entre los galpones y las locomotoras abandonadas, me siento sobre una pila de durmientes como hacía cuando estaba el viejo. Naturalmente me acuerdo de él, y después del Tito, o de cualquier otro, por supuesto de mi hermano, de todos los que se fueron. Es como si estuvieran aquí a esta hora. Algunos me miran, otros me dicen cosas. Yo les sonrío y a veces les respondo. Sé que tarde o temprano iré con ellos. Tarde o temprano la vida se me pondrá por delante y saltaré al camino, como un león. Bueno, tú cierras. Uf. No, es que si alguien quiere decir algo, ya vuelvo al ningún problema. La billutería. En esa época no habían entrado las drogas en las villas, y que eso es lo peor, que la otra forma más terrible
de dominar a la gente es que hayan entrado las drogas baratas